CNN Radio. Siempre del lado de la información. Para lo que vamos a conversar nosotros ahora mismo con el doctor Daniel Montamat, que es doctor en Economía y en Derecho, fue secretario de Energía y hemos conversado con él muchas veces, y ha escrito un artículo en el Diario de la Nación hace poquito que habla justamente de que si bien en todo el mundo se va a vivir un golpazo desde el punto de vista económico, probablemente en Argentina, y por efecto de la inflación, entre otras cosas, la cosa puede ser todavía un poquito más brava. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Gusto en dialogar con usted, Marcelo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esto es más o menos como usted está planteando en el artículo, o lo que puede pasar en la economía argentina según lo que usted está planteando, ¿no? El mundo se va a pegar un golpazo, pero Argentina tiene condiciones un poquito más complicadas, Daniel. Sí, por supuesto. Primero, la recesión va a ser mundial. El último informe de junio del Fondo Monetario Internacional habla de una caída del Producto Mundial del 4.7%, cuando el mismo fondo en febrero hablaba de un crecimiento de la economía mundial del 3%, y después todos los países que están mencionados tienen caídas en el producto. China va a crecer solo el 1%, también se augura una caída para la Argentina del 9.7%, que puede ser peor según los informes de economistas privados especializados en el tema. Es decir, la singularidad nuestra viene dada porque mientras en el resto del mundo, frente a esta caída producida por el coma inducido en el que entró la economía mundial consecuencia del coronavirus, la mayor parte de las economías del mundo para enfrentar esto disponen de una moneda, con lo cual disponen de mercado de capitales internos y disponen de acceso al mercado de capitales internacionales. La Argentina tiene una singularidad, le suma a esta profunda recesión un proceso inflacionario que es pre-coronavirus y un proceso inflacionario que nos ha dejado sin moneda por ser crónico. No tenemos mercado de capitales. Si estamos discutiendo a ver si levantamos el default, sería el 9º default de la economía argentina. Entonces, frente a esta situación tan crítica, aquellos medios reactivantes que usaba la política argentina, y casi atraviesa transversalmente todos los colores políticos, es decir, el consumo cortoplacista orientado al mercado doméstico, va a tener problemas, porque sí. Hoy el financiamiento que tenemos, financiamiento de emisión monetaria, como estaba observando el columnista recién, no tenemos mercado de capitales, estamos discutiendo el tema del acceso al mercado de capitales internacional, con lo cual me parece que viene un punto de inflexión en la economía argentina de nuevo, y ese punto de inflexión, y eso era lo que planteaba el artículo, puede radicalizar posiciones o puede generar algunos consensos básicos, que es por supuesto lo que yo promuevo, ¿no? Claro, sí, esa sería eso sería lo ideal, aunque Daniel, por ahora no se ve una predisposición a sentarse y decir, a ver, vamos a tratar de consensuar por dónde salir. Hoy por hoy se están viendo inclusive señales, creo que algo se dice también en el artículo, están dando algunas señales bastante equívocas, ¿no? De lo que pasó con el caso Vicentín, que para más, ayer el presidente diciendo, a mí no me deja lo decía hace un ratito, no me termina de convencer mucho, ¿no? Cuando dice, me equivoqué, pensé que la gente iba a salir a festejar. No entiendo bien yo si él se equivocó en el análisis de la reacción de la gente o se equivocó en la decisión de querer expropiar, ¿no? No me queda muy claro. Pero no tenemos muchos lugares de encuentro por ahora para el consenso que usted propone, Daniel. No, yo creo que la gente que propone una radicalización de esto, que quiso tomar como caso testigo lo de Vicentín y que iban a tomar después otras posiciones en otros casos que seguramente se van a dar en este panorama económico que hemos planteado, tiene una agenda mucho más clara,
frente a una agenda rezagada de aquellos que buscan la convergencia, y que yo diría que desde el punto de vista de la población, por las reacciones que han tenido muchas de estas actitudes radicalizadas, tiene mayor consenso. Es decir, la población está un paso adelante de mucha diligencia hoy en día en las cosas que plantea. No le gusta el tema de radicalizarla. ¿Radicalizar por qué? ¿Por capricho político? No. Lo que yo también planteo en ese artículo es que cuando el populismo se queda sin plata, algunos dicen, bueno, no pueden hacer más populismo. No. Hay sociedades populistas con agendas decadentes donde al no poder repartirse riqueza se va por el derecho de propiedad y por el empleo público. Claro, terminamos, por supuesto, en una pobreza generalizada, igualando para abajo, pero bueno, tenemos casos y referencias en nuestra propia región de eso. Con lo cual, para evitar esa situación de radicalización, yo creo que tanto cuidado en la oposición como en el oficialismo tienen que entrar a prevalecer posiciones de convergencia hacia, primero, superar el tema del default. En eso creo que el presidente ha sido más o menos claro y quiere superar esto. Sí. Y después avanzar en una agenda dentro de las instituciones de la República, asumiendo la alternancia republicana en el poder, que nos lleve de esta tradicional estrategia orientada al mercado doméstico y exportar saldos cuando existen, que genere explosiones cíclicas en las cuentas públicas y en las cuentas externas, a una estrategia alternativa de valor agregado exportable. Y yo destaco ahí que hay cadenas de valor que pueden recibir muchísima inversión, para tener inversión con valor agregado exportable, empezando, por supuesto, por la cadena agroindustrial. Después la minería, después la industria energética, la industria del conocimiento, el turismo que va a volver por sus fueros. Bueno, ahí tenemos que trabajar para que la Argentina salga de esta situación gravísima de crisis con inflación y recesión a una situación de una economía en crecimiento con generación de empleos productivos. Me parece que esto es difícil, tiene una agenda rezagada, pero es lo que tenemos que tratar de imponer para ganarle a la otra posición que tiene una agenda clara. Sí. Sí. Sí, evidentemente son dos caminos. Hoy me parece que, o por lo menos hasta hace algunos días atrás, parecía más que íbamos por el camino del endurecimiento y de la radicalización, más que de la convergencia. Ojalá eso haya cambiado y estemos dándonos cuenta que sería suicida hacer una cosa así. Daniel, le iba a preguntar. Por eso lo tenemos que plantear, Marcelo. ¿Cómo, perdón? Por eso lo tenemos que plantear. Claro, sí, claro, sí. Ayer el presidente, bueno, una buena y una no tan buena. La buena es que por lo menos oposición y gobierno ayer se juntaron para charlar. Lo malo es que no charlaron de nada. Fueron todas generalidades. Pero bueno, quedémonos con el lado bueno, es que ya por lo menos hicieron un encuentro. Lo importante sería ahora que vayan a los bifes, como en la calle se dice, a los bifes y vayan a buscar puntos de contacto concretos y reales y de fondo, como usted lo está planteando, Daniel. Recién hace un ratito hablábamos del tema de la inflación y escuchábamos antes a Adriano que decía que se estima para este mes que pasó 1,9, 2, fue 1,5 el mes anterior. Siguen siendo, entre comillas, inflaciones bajas para lo que traíamos y para donde aparentemente vamos a ir. ¿Cómo imagina ese recorrido, ese camino inflacionario a partir de tener caída estrepitosa de recaudación en gobiernos nacionales y provinciales, o nacional y provinciales, y tener inevitable subida del gasto también en algún aspecto, inevitable en algún aspecto, evitable en otro, pero bueno, una subida del gasto con mucha emisión? ¿Cómo imagina el recorrido inflacionario, Daniel? Hoy estamos con
estas inflaciones bajas, primero porque tenemos inflación reprimida, es decir, están congelados las tarifas de los servicios públicos y con precios también congelados en muchos otros sectores de servicios. En segundo lugar, obviamente que al estar gran parte de la población todavía en cuarentena, bueno, necesita dinero para transacciones, entonces la demanda transaccional de dinero ha crecido un poco durante este largo periodo de confinamiento. Ahora, vamos a lo que venía preocupándonos. Si la salida va a ser de esta crisis recesiva e inflacionaria, seguir dándole a la maquinita, es decir, inflando gasto público, con una recaudación que por la recesión le va a costar muchísimo recuperarse, bueno, ahí la inflación se va a disparar y cuando la inflación escala, el aumento de la pobreza va a ser más significativo y más grave de lo que aún estamos preanunciando y pronosticando. Por lo tanto, yo creo que hay un game over en esto, un juego, se acabó el juego en esto de tratar de exacerbar la demanda interna fogoneando consumo, no hay mucho margen, porque esto de emitir para dar subsidios por doquier, rescatar empresas por doquier, tratar de cubrir esto y aquello en materia de gasto público cuando no hay recaudación de impuestos, tiene un límite. Y me parece que eso es lo que hay que evaluar, porque esto es lo que plantea la necesidad de que la Argentina evalúe seriamente el cambio, un punto de inflexión y una convergencia hacia un modelo de valor agregado exportable. Me parece que si exacerbamos consumo doméstico con gasto público, en el tablero comando nos aparece la palabrita game over. Esto me parece que no da para más. Con lo cual, yo creo que la clase política rápidamente va a entrar en contacto con esta realidad cuando se entre a levantar un poco el tema del confinamiento y volvamos a una actividad normal que tendrá que convivir durante un tiempo con, por supuesto, políticas sanitarias de distanciamiento social, etcétera. Y vamos a tener que convivir con inflación, recesión y con el virus hasta que venga la vacuna. Bueno, ahí se va a venir toda la realidad que hoy está disimulada y que fue disimulada durante todos estos días por el miedo, por el temor al enemigo mayor, que era el posible contagio y las consecuencias de muerte que tiene esta enfermedad. Creo que, vuelvo a insistir, la salida tradicional, reactivante de corto plazo, vía consumo, dinamizado por el gasto público, se agotó en esta instancia. Entonces, algunos, frente a esta imposibilidad de distribuir riqueza de corto plazo, vía consumo expansivo por gasto público, bueno, van a decir, bueno, entonces vayamos por los derechos de propiedad y vamos por el empleo público. Así nos va a ir. Por supuesto que vamos a terminar en una pobreza generalizada, donde todos dependemos de algún ingreso del Estado, el Estado hace que nos pague, nosotros hacemos de que trabajamos, pero se colectiviza la miseria en la Argentina. No, yo quiero otra Argentina y me parece que tenemos todas las condiciones para ir a un escenario alternativo. Daniel, y el escenario de consenso tendría que consensuar sobre qué base, sobre qué 2 o 3 puntos por lo menos, o 4. Y bueno, miren, largué por el primero, tema del arreglo con los acreedores externos. Segundo, no hablemos más de soberanía alimentaria, de soberanía energética, así nos ha ido cuando hemos planteado estas cosas. Hablemos de soberanía monetaria y fiscal. Empecemos a plantear escenarios plurianuales de estabilidad en las cuentas públicas para lograr la mínima estabilidad económica. Si la Argentina, y tiene condiciones de largada propicias, porque
se ha devaluado muchísimo el tipo de cambio. Pero si la Argentina va a una estrategia productiva e exportadora, lo que debería generar consenso, alguna vez los tuvimos, y los tuvimos en la administración de los Kirchner en el periodo anterior, tratar de ir con superávit plurianuales a lo que se llaman los superávit gemelos, superávit de las cuentas fiscales y de las cuentas externas, porque vamos a exportar mucho más. Y para evitar que los dólares esos de la balanza comercial nos generen apreciación del tipo de cambio, tenemos que negociar un fondo contracíclico que nos servirá para tener tipo de cambio competitivo, inflación acotada. Eso también está resumido en el artículo, ahí están las principales cosas que hablan de un modelo alternativo al que ha venido rigiendo a la Argentina, yo le diría, en las últimas 7 u 8 décadas. Modelo orientado al mercado doméstico que no va mal. Para eso, otra cosa que hay que consensuar, cuidado con lo que hacemos en la región. Vamos a necesitar más integración regional, no menos. Soberanía fiscal, soberanía monetaria, fondo contracíclico, integración regional. Estas son las cuestiones que la clase política en una agenda debe poner. Y cuidado porque usted me dirá, bueno, hoy somos escépticos porque esta agenda viene rezagada. Claro, viene rezagada porque requiere mucho diálogo, consenso, acuerdos. Pero yo le diría que es una agenda que también cruza transversalmente el oficialismo y la oposición. Hay gente en el oficialismo que está preocupada por la situación y que se da cuenta del game over para seguir haciendo lo que siempre hicimos. Y por supuesto que en la oposición también hay gente que entiende esto, que la Argentina necesita ir a un plan de desarrollo inclusivo y subrayo esto, en la alternancia republicana del poder. Porque acá las dos ideas básicas el programa alternativo son república y desarrollo, si quiere agregar una tercera, desarrollo inclusivo. Daniel, siempre es un gran gusto conversar con usted, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. Un gusto dialogar con ustedes también. Gracias, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Daniel Montamat, que es doctor en economía, también doctor en derecho, fue secretario de Energía y maneja su propia consultora. El artículo al que estuvimos refiriendo con él se llama Post-pandemia, precipita escenarios de radicalización o convergencia. Coincide con lo que nosotros hemos planteado aquí alguna vez, hace no mucho, de que acá el escenario que viene para las elecciones del año próximo van a encontrar al gobierno en una situación de una complejidad económica profunda, habida cuenta de la situación en la que nos ha metido la pandemia, la cuarentena y algunas decisiones equivocadas que se han tomado desde el gobierno, más y especialmente antecedentes complicados que traíamos en temas económicos. Todo ese combo va a terminar complicando mucho el escenario económico de los próximos meses y del próximo año inclusive, año que va a ser electoral. ¿Qué hará el gobierno entonces? Bueno, ante esa circunstancia o endurece su posición, como dice Montamat, su radicalización y utiliza todos los elementos que maneja del poder para ir a una situación de avasallamiento de derechos. Puede pasar, ha pasado en muchos lados y esto puede pasar, ha mostrado algunas insinuaciones, inclusive el gobierno en este sentido, o se sientan a hacer un gran acuerdo dentro de la política y tratan de acomodar un poquito las cosas entre todos, dice Montamat,
yo digo, puede pasar esto. Lo veo difícil, no veo a los políticos argentinos en capacidad de hacer una cosa semejante, ojalá me equivoque. El otro escenario es que al gobierno se le vaya de las manos esta situación, y la gente lo tome como responsable de esto, y lo castigue en las elecciones. Porque cuando la economía aprieta y el bolsillo se ve flaco, en general el responsable es quien está en ese momento en el gobierno, más allá de las herencias que se hayan recibido. Así que un poco ese es el escenario que nosotros veníamos planteando. En una buena parte Montamat coincide con lo nuestro y lo refleja en esto, y nosotros coincidimos con él y él lo refleja en este artículo de La Nación al que hacíamos referencia.